Cuando daba mentoría uno a uno a mis estudiantes, lo que les decía era que sean capaces de estudiar el movimiento estructural semanal de todo un año. Esto implicaba que lógicamente tuvieran que tomarle una imagen, una foto, a cada una de las semanas dividiendo los días tal y como lo estoy haciendo yo aquí, para que entiendan a través de imágenes que se almacenen en su memoria qué es lo que puede pasar en cada uno de los días o cómo son las estructuras que se forman a lo largo de la semana y además qué es lo que puede pasar en cada uno de estos días para que de esa manera estén preparados y sepan cómo enfrentarse a los distintos escenarios diarios durante la semana. Pero no faltaba quien me dijese, oh, Ángel, yo con esto no me voy a hacer rentable. En efecto, no te vas a hacer rentable, porque es como si fueras a tomar un examen. Operar es como si fueras a tomar un examen. Vamos a decir que sea un examen final de universidad. Tú no puedes llegar al examen sin previamente haberte preparado, lógicamente, ¿no? Tú no puedes llegar a ese examen final sin antes haber estudiado las materias o gran parte de los temas que se van a ver involucrados en ese examen, ¿verdad? Cuando nosotros operamos en vivo, cuando hacemos trading, de verdad, nos enfrentamos a algo similar. No podemos llegar al gráfico y simplemente ver o contemplar lo que sucede en ese día. No podemos enfrentarnos y tan siquiera tomar una operación si no tenemos al menos imágenes almacenadas en nuestra memoria que nos permitan identificar determinadas estructuras y que con esa información podamos tomar decisiones. Es como un pequeño que va al kinder, al jardín, al inicial, al paburlito, así le dicen creo en España, y, y le toman un examen de estos muy básicos y le preguntan, ¿cuál es la combinación o qué resulta de la combinación de los colores rojo y azul? Lógicamente, el pequeño, el niño, tiene que haber estudiado previamente de que el rojo y el azul resultan violeta o en morado, ¿verdad? Pero no lo sabría si es que no lo hubiera estudiado antes, si es que no se lo hubieran dicho. Cuando tú revisas tus gráficos en el pasado, es literalmente como si el gráfico te estuviese contando, hey, esto es lo que sucede cuando se rompe un order block. Esto es lo que sucede cuando se llena un vacío de liquidez. Esto es lo que sucede cuando voy a reaccionar en un fair value gap, ¿no? Eso es lo que te cuenta el gráfico, eso es lo que te cuenta el precio. Pero si no te dedicas a revisar lo que tienes hacia atrás, entonces no vas a tener esa data para poder enfrentarte a esos exámenes, que en otras palabras serían tus sesiones de trading en vivo. Si hacen ese ejercicio, si se toman el tiempo de revisar semana a semana la estructura que compone o que conforma o que deja el precio básicamente, van a tener herramientas y con esas herramientas van a poder tomar ciertas decisiones. No operar es una decisión. Operar en contra de la dirección semanal es una decisión. Operar a favor de la dirección semanal de los últimos 3 o 4 días también es una decisión. Pero ¿cómo es que yo llego a esas conclusiones? Y aquí es cuando voy a comenzar nuevamente hablando acerca del euro dólar y el DXY. ¿Por qué? En el último video les hablé acerca de cómo utilizar las divergencias. Y en efecto, ustedes van a tener divergencias en temporalidad de 5 minutos todos los días. Realmente, todos los días. Es algo que, claro, se va a presentar por lo general en la London Open Kilson y que vas a tener que complementar con la información que ya tengas hasta el momento, con todos los detalles que hasta ahora, hasta este video ya te he proporcionado para que puedas tomar una decisión correcta. En el caso de eurodólar, el gráfico de la izquierda, tenemos delimitado el vacío de liquidez desde su origen hasta su fin. O bueno, el BC, si quieres que diga BC, Buy Side Balance, Sell Side Efficiency. Y lo que yo les había mencionado es que esperaba, lógicamente, para este viernes que el precio cubriese esta pequeña porción que queda aún en el gráfico, que de hecho la tenemos desde el nivel de origen hasta este mínimo, ¿verdad?
No dudo que eventualmente en los próximos días esto llegue a suceder, incluso aun cuando el precio tenga que subir al área de premium del último PDRA que puede estar considerado desde el máximo del día jueves hasta el mínimo del día jueves de esta semana. Eventualmente el precio va a venir a cubrir ese vacío de liquidez y va a ser importante que lo comentemos a lo largo de la próxima semana. Sin embargo, también es importante que nosotros hablemos acerca de por qué es que el precio no llegó y no cubrió ese desequilibrio, es decir, cuál fue el key level. Y lo primero que te voy a decir es que no tienes que reducir la temporalidad, porque si reduces la temporalidad y te pones a buscar cosas a la izquierda, vas a encontrar algo, es que siempre vas a encontrar algo. Es como cuando uno comete un error, ¿no? Trata de buscarle una excusa para no reconocer el error. Entonces, no, simplemente no vamos a buscar aquí ningún nivel, simplemente el precio no ha cerrado aún ese rango. Aun cuando se encontraba por debajo del último precio cotizado, es decir, por debajo de este último máximo, no lo ha cerrado el vacío de liquidez, no lo ha llenado. Para que yo pueda comprender esta situación, es que utilizo el índice del dólar. Y sí, en efecto, va a ser importante que tú, en la medida en la que puedas hacerlo, tengas dos gráficos en tu pantalla y con esto puedas ver en simultáneo lo que está sucediendo en el índice del dólar para que hagas un contraste de información. Habíamos mencionado en el video anterior que el DXY ya había llegado al origen del vacío de liquidez, que en este caso está en forma de CB, ¿verdad? Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency. En lugar de ponerte a buscar un key level aquí que justifique la formación del mínimo del día viernes, si tú miras en el DXY, el nivel que tenemos por encima del CB más reciente, que es el vacío de liquidez más reciente, te vas a dar cuenta de que tenemos otro Fair Value Gap en forma de CB del 3 de noviembre del 2023, ¿sí? A las 5 de la mañana. Es un CB de una hora porque estoy lógicamente en gráfico de una hora en ambos instrumentos. El horario de apertura de cada día de referencia que estoy utilizando es en Forex a las 17 horas y en el caso del índice del dólar estoy utilizando el mismo horario, aunque en realidad las aperturas aquí las tenemos como tal a las 19 horas. ¿Ok? Esto va a ser algo que deben tener en consideración. Sin embargo, voy a considerar las 17 horas como mi horario de referencia debido a que el DXY aún se sigue moviendo en ese horario y Forex también. Lógicamente, para que nosotros podamos asumir que el desequilibrio en el eurodólar se va a cubrir, necesitamos narrativa en el índice del dólar. Y digo esto por si es que tú vas a aplicar divergencias, porque si no, puedes revisar los episodios anteriores en los que no necesariamente necesitas revisar divergencias. Esto es simplemente un recurso más y una forma más de cómo tú puedes hacer las cosas, cómo tú puedes llevar a cabo tus análisis. No es que tengas que hacer esto siempre y luego aplicar lo que te he enseñado hace 3 4 videos. ¿De acuerdo? Porque si no te vas a saturar de información y no vas a tomar ninguna decisión o las decisiones que tomes se van a ver sesgadas y se van a inclinar por tener un resultado negativo para ti. Simplifica, aplica un trading o un tipo de trading sencillo, mejor dicho, y vas a ver que vas a tener resultados. Veamos. Tenemos entonces el CB en forma de Fair Value Gap o viceversa, ¿sí? Fair Value Gap en forma de CB por encima del desequilibrio. Esto es algo que va muy en armonía con lo que alguna vez he mencionado, que los movimientos que el precio genera, imagínate una expansión alcista. La expansión no es simplemente eso, sino que la expansión tiene dentro de sí desequilibrio, rango en equilibrio, desequilibrio, rango en equilibrio. Y con eso se complementa todo ese movimiento, alcista o bajista puede ser, no hay problema. Pero siempre vas a tener un movimiento completo que te va a reflejar desequilibrio, rango en equilibrio, desequilibrio, rango en equilibrio. Y la única consigna para que el precio cotice dentro del rango o de los rangos en desequilibrio de ese movimiento completo es que supere los rangos en equilibrio, porque los rangos en equilibrio, y esto te lo he enseñado en mi mentoría de entrega de precio, tienen prioridad de reacción. Si estos rangos en equilibrio se superan y el precio se sumerge en nuevos rangos en desequilibrio, entonces ahí está la clave. Ya sabes a dónde ir. Y es algo que sucede acá, porque lo que nosotros tenemos es un order block. Es
una pequeña vela alcista que nos está diciendo que durante este periodo de una hora hubo buy-side delivery. Y luego, lógicamente, tuvimos un movimiento bajista que complementó ese rango con sell-side delivery y me formó un balance price range que se visualiza en este caso en forma de un order block para que el precio entonces cotice por encima del order block y para que yo pueda llevar esa conclusión al euro dólar y decir, bueno, gracias a lo que tengo aquí, puedo asumir que el BC en euro dólar se va a completar. Tengo que ver al precio cotizando dentro de este CB, de este Fair Value Gap. No digo reaccionando, que es precisamente lo que hizo y vamos a hablar de eso, sino tengo que ver al precio cotizando dentro y preferentemente por encima del origen del CB que tengo en la parte inferior. Algo que no sucede, algo que es bastante interesante y vamos a hablar de ello. Revisemos euro dólar. Tenemos neutralización de mínimo del día anterior. Ustedes ya conocen la cantidad de pips de neutralización que tiene que existir para que nosotros nos hagamos referencia de si el movimiento de neutralización se va a mantener o no. Pero a veces, o en ocasiones, vamos a tener cantidades de neutralización en pips muy ridículas, como en este caso 3.9 pips. Esto quiere decir que tú tienes que ver 2 o 3 pips o 4 pips o 5 pips de neutralización e inmediatamente ingresar en la dirección contraria. No, no. Si vas a aplicar divergencias, vas a revisar el gráfico del índice del dólar y con esto vas a entender, no justificar, entender, comprender por qué es que aquí, luego de la neutralización del mínimo del día jueves, tenemos al precio reinsertándose nuevamente en el rango neutralizado. ¿Y qué niveles nosotros teníamos de referencia? ¿O qué nivel en cada uno de estos activos teníamos de referencia? Este Fair Value Gap. Porque aquí el precio reacciona para cubrir esta cresta o este pequeño espacio en desequilibrio del que hablamos en el episodio anterior. O este Fair Value Gap en forma de CB, que el precio utiliza para romper un mínimo de corto plazo e inmediatamente cubrir lo que quedaba del CB que tenemos aquí, en forma de un vacío de liquidez, lógicamente, ¿verdad? Entonces, yo voy a continuar usando esos niveles de referencia para luego ir a 5 minutos y que tú puedas entender qué es lo que podrías haber hecho. A ver, esta es una documentación de cómo las estructuras que se forman dentro de estos niveles importantes te pueden servir en el futuro. No voy a hablar para nada de, oh, miren, Ángel no colocó una operación allí y nos enseña que debemos colocar operaciones allí. No, eso no te debe de importar, porque incluso este es un ejercicio que tú debes realizar cuando hagas backtesting en retrospectiva. Si tú quieres aprender, si tú quieres saber, si tú quieres conocer lo que sucede cuando un Fair Value Gap se rompe, vas a ir al pasado y vas a buscar Fair Value Gaps que se hayan roto y luego vas a reducir la temporalidad para entender las estructuras de esa temporalidad menor que se forman alrededor del rompimiento de ese Fair Value Gap. Si tú quieres comprender por qué un order block se viola, se supera, tú vas a irte a una temporalidad mayor, vas a marcar un order block que no funciona, que se rompe completamente, y luego vas a bajar a temporalidad menor para entender cuáles son las estructuras que se forman y que favorecen ese rompimiento. De esa manera almacenas imágenes. Y lógicamente sí, es importante que hagamos backtesting de ese modo. Es importante que procuremos visualizar escenarios que ya estén formados, porque eso complementa, no es todo lo que debemos hacer. Ya les he hablado acerca de que también es importante que se expongan a un entorno de simulación. Tenemos hoy en día la plataforma de FX Replay para exponernos a un entorno de simulación y hacer forward testing, que es no saber lo que va a pasar más adelante. El backtesting es revisar escenarios, contextos que ya están formados, que ya se han construido y entender por qué el precio supera un nivel, por qué el precio reacciona a un nivel, cuáles son las estructuras específicas que se forman alrededor de un movimiento que rompe un key level o de una reacción a un key level. Con estos niveles
con el BICI de una hora del 8 de noviembre a las 9 de la mañana en eurodólar y con el CIBI del 8 de noviembre a las 9 de la mañana en el índice del dólar, me voy a ir a temporalidad de 5 minutos para que ustedes puedan visualizar qué estructuras se forman alrededor de estos Fair Value Gaps y cómo es que uno puede aprovecharlo, cómo es que las estructuras y la divergencia que vamos a encontrar va a respaldar una potencial decisión que tomemos en el futuro. Ahora que estamos en temporalidad de 5 minutos, voy a hacer hincapié en parte de la información que vamos a tener, debido a que cuando bajamos de temporalidad a 5 minutos, lo que vamos a ver es lógicamente que la cotización del índice del dólar en ocasiones se interrumpe a las 5 de la tarde, es decir, a las 17 horas, y vuelve a las 19:45 o incluso a las 20 horas. Esa es la razón por la que yo tengo las 17 horas de eurodólar un poco más a la izquierda que las 17 horas del índice del dólar. Independientemente de esto, lo que a nosotros finalmente nos importa es cómo el precio se mueva a partir de la medianoche. En eurodólar vamos a continuar utilizando el Asian Range como nuestra referencia del rango que tiene que ser neutralizado. Y tal y como ya se los he mencionado en episodios anteriores, si el precio no sale entre las 12 y las 2 de la mañana del Asian Range, la London Open Kilson va a expresar de esa necesidad del precio de salir de ese rango, tal y como lo hace con este movimiento bajista que rompe o neutraliza el mínimo del día anterior. Cuando se genera esta neutralización, y ya explicamos que no hay que justificar ningún nivel de soporte en el pasado o a la izquierda, sino que tenemos que contrastar lo que tenemos ahí en el índice del dólar, lo que vemos exactamente en el índice del dólar es que en la medida en la que existe esta neutralización, el índice del dólar alcanza el límite inferior del Fair Value Gap en forma de CIBI de temporalidad de una hora, que existe en la parte superior del rango delimitado por el vacío de liquidez que también les he marcado y está trazado con esta línea de color rojo vino. ¿Qué sucede? Inmediatamente eurodólar comienza a expandir de forma alcista. Aquí no hablemos de que, oh, mira, un cambio estructural. No. Porque si yo te hablara de que aquí existe un cambio estructural, entonces eso sería muy ambiguo, lo vas a ver en cualquier lugar. Enfoquémonos en el tipo de movimiento que genera el índice del dólar principalmente. Tenemos movimiento bajista, pero ¿qué características tiene este movimiento bajista? Yo quiero que tú te enfoques en el movimiento alcista anterior, para que entendamos la diferencia, porque ahora viene un dato muy importante y tienes que prestar atención. El movimiento alcista que ingresa, rompe el máximo anterior, se puede decir que este máximo anterior sí alcanza el límite inferior de ese CIBI, pero nos vamos a enfocar en el movimiento que genera el máximo más alto. Date cuenta cómo este movimiento alcista se supera, se rompe su mínimo. ¿Y luego qué hace el precio? Vuelve a cotizar por dentro o por debajo del origen del vacío de liquidez que hemos trazado en una hora y reacciona y me crea un máximo allí. ¿Qué sucede en eurodólar? En eurodólar también el movimiento de neutralización compuesto desde este máximo hasta este mínimo se rompe en su máximo y el precio cae para reaccionar en un pequeño Fair Value Gap y sobre todo en el Bullish Order Block que se forma en la neutralización. Esto no necesariamente quiere decir que tú debas colocar tu operación en compra aquí, en la apertura de este Bullish Order Block. Esto es parte de la narrativa que tú necesitas para luego sacar una conclusión que te lleve a tomar una decisión operativa óptima. ¿Qué es lo que debemos apreciar entonces? Tal y como aquí en el índice del dólar vimos el movimiento alcista que se acerca al Fair Value Gap en forma de CIBI, aquí en el euro dólar también vamos a considerar todo este movimiento pese a que aquí tengamos una vela bajista en medio de él, que me va, sí, en efecto, a formar un mínimo probablemente en el gráfico, no probablemente, de hecho, en el gráfico de líneas, vamos a considerar desde este mínimo hasta este máximo todo el movimiento de penetración e ingreso al BICI que tenemos en este caso de referencia, porque lo traemos de temporalidad de una hora, que es el que precisamente se utilizó para que el eurodólar expandiera y cubriera el pequeño desequilibrio que existía en tal temporalidad. Volvamos.
Allí creo que me fui en detalles. Me fui un poquito más allá en detalles. Pero recordemos entonces qué es lo que tenemos acá. Acá lo que vamos a apreciar es, repito, todo el rango, todo el movimiento que ingresa al vice, que es referencial. Quiero que aquí se den cuenta, si comparamos este movimiento alcista con el movimiento alcista que existe aquí y que también se acerca a un key level, nos vamos a dar cuenta de que el movimiento en contracción, porque este sí en efecto es un movimiento en contracción, no se compara con el movimiento de reacción en el índice del dólar. Aquí no necesariamente estoy hablando de la divergencia. A ver, son activos que se operan de manera inversa, ¿no? Cuando uno sube, el otro baja. Lo que quiero es que te fijes en qué sucede con el rango alcista. En el eurodólar, este rango alcista, este movimiento alcista, no se viola, no se rompe. Mientras que aquí sí se rompe su mínimo. ¿Eh? ¿A qué quiero llegar con todo esto? Muchas veces nosotros marcamos fair value gaps, que era lo que te mencionaba hace un momento, en temporalidades altas. Y como tú no sabes lo que va a pasar, te pones a operar y te pones a adivinar y te pones a hacer cualquier estupidez en tu operativa, porque no tienes idea, porque no has almacenado imágenes que te brinden a ti una pauta específica de lo que puede suceder cuando el precio va a reaccionar o simplemente va a romper un nivel importante. Como no lo has estudiado, no tienes esas herramientas para tomar decisiones. Y acá estoy hablando específicamente de dos movimientos similares, son movimientos alcistas, uno que se rompe y otro no. ¿Y cómo me sirve a mí esta información para luego tomar una decisión? Dentro de la London Open Gilson, que en este caso es el lapso horario en el que se presenta tal información. Veamos. Luego de que se forma este mínimo en la apertura de este bullish short block, el precio expande, perfecto, y luego aquí se genera un máximo en este pequeño fair value gap del movimiento bajista y además que está en confluencia con el origen del vacío de liquidez de temporalidad de una hora. Inmediatamente el precio comienza a caer en el índice del dólar, rompe los mínimos generados a lo largo de la sesión de Asia y aquí el precio se involucra con el key level de una hora. Pero aquí no, aquí simplemente tenemos una neutralización. ¿Qué sucede luego? Luego de la neutralización en el índice del dólar, tenemos un movimiento alcista que rompe el máximo que se forma específicamente en este key level, pero en la contracción del euro dólar no tenemos la ruptura de este mínimo. Aquí es donde existe asimetría de movimientos. Y de hecho, vamos a trazar esa divergencia de esta manera, ¿sí? Porque ¿cómo es que esa divergencia nos sirve a nosotros para que tomemos decisiones luego o a lo largo de la sesión? Esto no quiere decir que si tú tienes una divergencia de mínimos más altos y de máximos más altos, el precio va a subir, porque puede subir en el índice del dólar como puede subir en eurodólar. O esto no quiere decir necesariamente que el precio va a bajar, porque eurodólar puede bajar como el índice del dólar también puede bajar. Por eso es que una divergencia, así nada más, no es concluyente. Necesita contexto. Y a eso quiero llegar. Por lo tanto, lo que tenemos que agregar aquí o con lo que tenemos que complementar lo que tenemos en el gráfico es con los aspectos esenciales de la estructura, en los que yo hablo dentro de mi mentoría de estructura acerca de los máximos y mínimos de corto plazo, de plazo intermedio y de largo plazo. Basémonos en esas consignas. Veamos lo que tenemos aquí. Un mínimo de plazo intermedio es un mínimo que se encuentra, recordemos, en medio de dos mínimos de corto plazo, pero también va a ser un mínimo que se va a formar en dos escenarios específicos. El primero, en una neutralización, y el segundo, cuando se cubre un desequilibrio, o cuando se llena, o cuando se equilibra, valga la redundancia, un fair value gap, o un vacío de liquidez como tal. ¿Vale? Esos máximos o esos mínimos que se formen específicamente tanto en neutralizaciones como en desequilibrios van a ser máximos o mínimos de plazo intermedio, no de corto plazo. Porque lógicamente si el precio neutraliza, tú asumes que ese mínimo no se debe de romper o ese máximo no se debe de romper. Plazo intermedio. Si el precio cubre un desequilibrio, tú asumes que ese máximo o ese mínimo que ha cubierto totalmente ese fair value gap o ese vacío de liquidez como tal. Porque, a ver, si hablamos de un vacío de liquidez como tal, hablamos de
un BC, un CB, en donde podemos encontrar más de un solo fair value gap, lógicamente. A eso me refiero. Y por lo tanto, estos máximos o estos mínimos que llenen totalmente o que cubran totalmente esos rangos van a aplicar para ser máximos de plazo intermedio o mínimos de plazo intermedio. Acá lo que tenemos en eurodólar principalmente es la neutralización del mínimo del día anterior, la neutralización del rango de Asia en sus mínimos y luego la reinserción del la reinserción del precio en el rango neutralizado. ¿Por qué digo que el mínimo que se forma en este bullish order block es parte de la narrativa? Porque lógicamente es lo que yo necesito para luego de que ya tengo movimientos que me expresen información, asumir o poder asumir que tengo mínimo de corto plazo y de plazo intermedio. ¿Me entiendes? Pero yo no puedo asumir en el momento que inmediatamente este es un mínimo de plazo intermedio. No me sirve esa información en el momento porque puede llegar a ser ambigua e incluso estar errada. Y de hecho ya he hablado de esto en videos anteriores, de este mismo modelo de operativa para Forex. Tenemos entonces un mínimo de plazo intermedio, en medio de dos mínimos de corto plazo. Pero yo veo que en el índice del dólar también tengo dos máximos de corto plazo y un máximo de plazo intermedio que se ha formado en un key level. El máximo de corto plazo es susceptible de romperse, por lo tanto aquí la neutralización es permisible y la divergencia empieza a tener sentido. Cuando tú ves esta neutralización, lógicamente el máximo de plazo intermedio no debería romperse. Esto es lo que a ti te permite asumir que este tipo de divergencia en este contexto específico te va a servir para comprar en eurodólar. Aquí estaría entonces tu potencial operación. Pero si aún así tú no la colocases allí, tendrías parte de una nueva narrativa. Tienes un mínimo de corto plazo que se neutraliza y luego el precio expande. Expande, me crea un desequilibrio y luego me crea un mínimo dentro de ese desequilibrio. Y dentro de ese desequilibrio, al haberse formado este mínimo, piensa en esto, mínimos que se forman dentro de un desequilibrio, plazo intermedio. Pero Ángel, si este también es de plazo intermedio, entonces, ¿qué pasa? ¿Sigue siendo de plazo intermedio? No, vas actualizando esa lectura. Y vuelvo a acotar o a resaltar el input del que les hablé en algunos episodios anteriores. No solamente en esta serie de videos del modelo de operativa para Forex, sino en algunos market reviews. Y es que de los máximos o mínimos, en este caso, de plazo intermedio o de largo plazo, se van a generar movimientos que van a romper cualquier key level de jerarquía. Lo normal o lo común que te enseñen en alguna mentoría o en algún curso es que un nivel de un minuto no puede romper un nivel de un día. Incluso hasta yo he mencionado eso y lo he enseñado. Pero, ¿cómo es que nosotros nos podemos sentir seguros de que un nivel de un minuto o que un movimiento de un minuto va a romper un nivel diario? Si aplicamos los aspectos esenciales de la estructura a nuestros gráficos. Repito, estamos hablando de mínimos de 5 minutos, a partir de los cuales se generan movimientos que rompen key levels de una hora. Y siempre esto va a ser así. Siempre va a ser así. Reitero, neutralización de máximo corto plazo en el índice del dólar, no neutralización del mínimo en euro dólar y aquí tienes una operación en compra. Pero hablemos de dónde estaría el stop loss, porque también es importante que a medida que la información se te va formando y tú ya vas a tomar tu decisión, sepas dónde vas a colocar el stop loss. El stop loss no lo vas a colocar debajo de este mínimo. No, porque ya tienes aquí una divergencia. Si el precio va a subir, va a romper este máximo, sí. Pero si aquí se va a formar una divergencia y la divergencia es efectiva, el precio no se va a acercar ni por poco a este mínimo. El stop loss sería debajo de este mínimo, porque incluso si se te generara un movimiento bajista que rompiese este de acá, el precio no tendría que llegar a este mínimo formado en el bullish order block. ¿Me explico?
Esa es la razón por la que tu stop loss lo puedes reducir a debajo de este mínimo y no necesariamente colocarlo debajo del mínimo formado en la neutralización, valga la redundancia, del mínimo del día anterior. Con eso, tu ratio se puede potenciar muchísimo. Eurodólar no es un activo que se mueva la misma cantidad de pips que Libra dólar, por ejemplo. Pero en términos de movimiento y de entrega de pips, desde ese mínimo hasta este máximo formado entre la London Open Kilson y la New York Open Kilson hay 24.6 pips. Y hasta el máximo formado hasta un poco después, un poco antes del término de la New York Open Kilson, se ha movido 28.3 pips. Si hablamos de que tu stop loss iría preferentemente debajo de este mínimo, hablamos de un stop loss bastante ridículo. Pero claro, los stop loss realmente que tú vayas a colocar van a depender muchísimo del tipo de estructura y temporalidad que tú estés analizando y que estés estudiando para colocar tu operación. No es lo mismo que yo estudie la estructura de temporalidad de una hora a que estudie la estructura de temporalidad de un minuto, porque probablemente en temporalidad de un minuto sí voy a tener stop loss bastante ridículos, pero esos stop loss pueden llegar a ser muy efectivos. Y en temporalidad de una hora no voy a tener los mismos stop loss, tendré un stop loss de una cantidad de bips bastante mayor. Con esto entonces se potencia tu ratio. Puedes ir por un 1 a 2, por un 1 a 3 y con la seguridad de que este key level, sí, se va a romper. Pero, ¿te acuerdas que te hablé de este movimiento alcista? Marquémoslo con color amarillo. Eso es. Y trasladémoslo hasta aquí. Si el precio fuese a reaccionar a este key level, la sombra de color azul, rompería este mínimo y por lo tanto se invalidaría el PDR rate de ese movimiento que ingresa al key level. ¿Cómo es esto, Ángel? No lo comprendo muy bien. Tú puedes trazar una matriz PDR rate a ese movimiento que llega o que alcanza este key level. Si le trazamos una matriz PDR rate, va a ser mucho más fácil que nos demos cuenta la razón o el fundamento de la reacción en el área de descuento de ese swing por parte del precio. Con esto tenemos nuevamente, repito, mínimo de plazo intermedio en medio de dos mínimos. ¿De qué? De corto plazo. Máximo que se forma en una neutralización y que es parte de una divergencia que está ¿en qué? En medio de dos máximos de corto plazo. Date cuenta, los máximos de corto plazo son fáciles de neutralizar, fáciles de neutralizar. Los mínimos o máximos de plazo intermedio, no. Espero que esta información te sea útil y que puedas aprovechar esto como la forma de hacer tus ejercicios en el pasado, porque esta es la manera en cómo tú tienes que enfocar tus backtestings. Esta es la manera en cómo tienes que estudiar qué sucede cuando el precio alcanza un key level, cómo reacciona y qué pasa cuando se rompen.